Cibercotizante, con José Joaquín Flechoso. Bajo esta sintonía tan sinfónica iniciamos una nueva edición de Cibercotizante. Hoy tenemos a Chema Alonso, Chief Digital Officer en Telefónica, y hablaremos sobre gestión de datos y economía de la atención. Comenzamos una nueva edición de Cibercotizante. Buenas tardes, Chema Alonso. Buenas tardes, José Joaquín, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de tenerte, aunque sea a distancia. Ya sé que ha habido un imponderable que ha evitado Sí. que te tuviéramos hoy aquí en el estudio, lo cual nos hubiera encantado a todos. Sabes que me hubiera encantado y que puedes contar conmigo para las siguientes cuando sea necesario, pero todos tenemos jefes y obligaciones y hoy lo sé y te lo agradezco. La agenda se ha cruzado. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, todo el mundo conoce a Chema Alonso. José María Alonso Cebrián no lo conocería nadie, pero Chema Alonso sin duda, ¿no? Él es ingeniero informático por la Universidad Rey Juan Carlos, ingeniero técnico informático de sistemas por la Universidad Politécnica de Madrid, siendo en 2012 embajador honorífico de la Escuela Universitaria de Informática, posee un máster de Sistemas y Tecnologías de la Información y se doctoró en Seguridad Informática por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, de la que fue nombrado doctor honoris causa en 2020. Microsoft le concedió el Microsoft MVP en el área de seguridad corporativa entre 2005 hasta 2016. Desde 2009 hasta 2018 dirigió e impartió clases en el Máster de Seguridad de Información en la Universidad Europea de Madrid. En 2012 empezó su andadura en el Grupo Telefónica colaborando en Wire y participando en el lanzamiento del programa de gestión de talento joven en tecnología llamado Talentum. En 2013 se incorporó definitivamente al Grupo Telefónica al realizarse la compra de su compañía informática G64, rebautizada como Eleven Paths. En 2016 ocupó el cargo de CDO en Telefónica y desde noviembre del 19 ha sido nombrado CDCO en Telefónica. Posee unas condecoraciones que son la de oro en ciberseguridad recibida en el 2014 por la UNED, en 2017 con la Cruz del Mérito Distintivo Blanco por la Guardia Civil por sus colaboraciones habituales con la institución, campaña Hacker RAI, cuando en 2014 con el diccionario de la RAI incorporó el término hacker con la acepción pirata informático. Chema Alonso lanzó una campaña para recoger firmas y pedir que cambiaran su definición, lo cual consiguió en diciembre de 2017 cuando la RAE añadió la acepción al término hacker de persona experta en el manejo de computadores que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora. En 2019, Forbes le eligió entre los 5 españoles más influyentes en el mundo de los negocios. Y yo diría que como mostoleño ejerciente, Chema Alonso fue pregonero en las fiestas patronales de septiembre del 2018, algo que entiendo que está especialmente orgulloso por aquello de que es su pueblo, su ciudad natal. ¿Me he dejado algo, Chema, en el tintero? No, has dicho más de las cosas que se sabe mi madre, pero hay un pequeño detalle que me veo en la obligación de corregir. No vaya a ser que alguien piense que hay un error adrede, ¿no? Y es la medalla de oro fue por la UDIMA, que es la Universidad a Distancia de Madrid, que no es la UNED. Perdón, es verdad. Es otra, no, a ver si ahora alguien va a ir a los anales, a la historia de la UNED y va a decir, es mentira, Chema, la UNED no me concedió nada. Tienes toda la razón, y efectivamente Universidad a Distancia, pero es que vengo de un acto en el que he tenido a la UNED y yo creo que se me ha quedado eso grabado en el cerebro, perdóname. Muy bien. No pasa nada. Yo con todo el respeto y cariño a la UNED, que no quiero que falte el respeto a la institución y tengo claro que tú tampoco. No, en absoluto. Yo estoy seguro que la UNED seguramente te hubiera concedido una, si hubiera tenido ocasión. Bueno, vamos a entrar en esta charla, porque realmente con Chema las preguntas se convierten en una conversación en la que aporta un montón de información. Yo he visto hace poco cómo la consultora IDC Research España decía que se calcula que para este año que estamos, el 80% de los ingresos de las organizaciones comenzará a generarse por el desarrollo e implantación de nuevos servicios digitales basados en datos, ¿no? Hoy vamos a hablar de datos, ¿no? ¿Por qué son tan valiosos los datos, Chema? Bueno, pues mira, la explicación de por qué son tan valiosos lo tiene
lo tiene una de las primeras empresas que creó lo que yo llamo la web 1.5, ¿no? Nosotros hablamos hoy en día de la web, luego hablamos de la web 2 con la entrada de las personas y las redes sociales, y hablamos de la web 3, que es la que tenemos hoy en día, donde hablamos de aplicaciones descentralizadas, de criptomonedas, de metaverso, etcétera. Pero entre la web 1 y la web 2 apareció una empresa que es Google, que fue una empresa netamente data-driven, ¿no? Que utilizó los datos para toda la construcción de sus modelos de negocio, algo que al principio estaba muy cuestionado, ¿no? De hecho, podéis encontrar artículos en el New York Times diciendo que Google no va a encontrar un modelo de negocio para su servicio de buscador de Internet, ¿no? Y fíjate si lo acabó encontrando al final, ¿no? Y lo que demostró ese funcionamiento de ese trabajo de una compañía, de una startup tan importante como Google en aquel entonces, es que tomar decisiones basadas en datos es mucho más productivo y hace que tus servicios digitales funcionen mucho mejor, hasta tal punto hoy en día que es casi imposible crear un servicio digital competitivo que no utilice datos para personalizar, para vender, para sacar el máximo partido del tiempo que pasan los usuarios conectados a las plataformas, ¿no? Así que intentar no hacer una empresa data-driven es muy complicado, y un servicio digital más todavía. Y yo siempre cuento la anécdota de cuando visitamos Netflix por primera vez, y yo recuerdo, me hice fotos allí con Richard Hastings y demás, y cuando hablaba con él... Con gorro, fotos con el gorro, me imagino, siempre, ¿no? Sí, bueno. Claro. Faltaría más, claro. Y cuando hablábamos con él, la gente de Netflix nos decía, nosotros somos una compañía de datos, porque todo lo que hacen en Netflix es data-driven, ¿no? Hoy en día pensar en cualquier servicio digital sin datos es imposible, ¿no? Eres competitivo y no vas a conseguir que salga adelante. España se antoja como un actor principal en la industria de los CPDs, de los centros de datos, ¿no? El corazón de los servicios digitales, y varias compañías importantes han anunciado de construir nuevos data centers en nuestro país. Pero ¿realmente crean empleo los datos? Bueno, España es un sitio muy especial. Estamos en el centro de la península ibérica, somos puente a Europa, somos puente a Hispanoamérica, y además se da la característica de que España es un país en el que, gracias a una compañía de telecomunicaciones que ha hecho un esfuerzo inversor muy grande, pues como decía un gran amigo mío de Facebook, Javier Oliván, que le mando un besazo enorme, decía: habéis alicatado de fibra hasta mi pueblo de Aragón, ¿no? Entonces, la cantidad de fibra que tiene España es altísima, y es fundamental para conseguir tener los centros de datos de lo que son las grandes nubes, ¿no? Los grandes data centers de nube. Y por eso, pues dos compañías, por ejemplo, como son Google y Amazon, han anunciado que Google, Amazon y Microsoft han anunciado que lo van a tener grandes CPDs aquí. Lo están haciendo otras empresas, y nosotros en Telefónica estamos colaborando como sabéis, con Google y con Microsoft en traer estos data centers a España. Y una vez que tienes estos data centers aquí, lo que está sucediendo es que automáticamente toda la transformación de las aplicaciones y la digitalización de los países está creciendo exponencialmente, porque no es lo mismo hacer una aplicación en un entorno on-premise que en una aplicación en cloud, que una aplicación en cloud con una latencia tan pequeña como tenerlo en el corazón de la fibra en Telefónica, ¿no? Entonces, claro que crean empleos, y además estamos viendo una aceleración altísima en inversión en startups y en empresas tecnológicas que tienen que tirar para adelante de la economía de nuestro país. Así que cada vez que vemos un anuncio de un nuevo data center o entornos de cloud llegando a nuestro país, es muy positivo. Sí, yo fíjate, ahora mismo, como te decía antes, vengo de una jornada que hemos organizado en Cibercotizante sobre los servicios de empleo en España, y una de las acciones formativas que se están creando desde Fundae, apoyada por el SEPE y por los fondos europeos, es precisamente de 10.000 puestos de formación para profesionales relacionados con el mundo de los CPDs. O sea, realmente la pregunta se contesta, pero también la otra parte. Es decir, la gente va a obtener formación para poder ocupar esos puestos.
Sí, bueno, la formación es fundamental y el talento es lo que más está escaseando en las empresas tecnológicas. Así que las dos cosas se van a retroalimentar y lo vamos a ver en nuestra economía muy positivamente. Está claro. De aquí a 10 años está claro que la plataforma que no pague por los datos, digamos, se queda como fuera de juego, ¿no? ¿Tú crees que se acabará pagando en criptomoneda, apoyado en blockchain, recibiendo tokens? ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, una de las piezas fundamentales de la llamada Web3, donde hablamos de este entorno con aplicaciones distribuidas y con criptomonedas y con los interfaces mucho más inmersivos, con el metaverso, con mundos virtuales que se interconectan entre sí gracias a infraestructuras como blockchain, que son permanentes, transparentes y disponibles para todo el mundo. Pues son las criptomonedas, ¿no? El uso de criptomonedas. Estas criptomonedas lo que están ayudando es a repartir el negocio que genera una plataforma en Internet entre los actores principales, ¿no? Esos actores principales pueden ser los propios desarrolladores, donde reciben criptomonedas por las cosas que están haciendo para incrementar la plataforma. Piensa, por ejemplo, Roblox, ¿no? Pues es un mundo virtual donde están conectados millones y millones de chavales, ¿no? Pues en los que desarrollan objetos y componentes para incrementar el número de objetos disponibles en Roblox están recibiendo sus criptomonedas, y los usuarios que están conectados están pagando por dos cosas que son fundamentales, que son los datos de todo lo que de cómo utilizan la plataforma y cómo se manejan y qué es lo que les gusta y lo que no les gusta, y el tiempo que pasan dentro de la plataforma, ¿no? Además, de hecho, los datos se utilizan para generar que la gente se conecte más tiempo y el tiempo genera más datos, ¿no? Así que hoy en día hablamos de esa economía de datos y economía de la atención fuertemente entrelazada, ¿no? Porque es lo que da valor a las plataformas en Internet. Sí. Vamos siguiendo con plataformas, vamos a hablar de una plataforma muy interesante, My Public Inbox, que es una plataforma española que quiere poner remedio a esa de la sobresaturación de mensajes en el día a día. Tú que lo conoces bien, ¿cómo funciona? ¿En qué se diferencia de otras, My Public Inbox? Bueno, mypublicinbox.com es una plataforma donde tú puedes contactar con perfiles públicos, ¿no? Gente que está publicada, que está expuesta en Internet o que tiene cierta relevancia. Pues hay gente muy famosa, ¿no? El director de cine Rodrigo Cortés o Arturo Pérez Reverte. Estoy yo, no porque sea al nivel de los dos anteriores, ¿no? Pero está Juan Gómez Jurado, o está Javier Cansado, o está el propio Pablo Motos, etcétera. Y yo también estoy, aunque no soy tan importante. Tú también. Bueno, tú más que ninguno. No, en absoluto. Lo que sucede es que las personas que quieran contactar con ellos, pues pueden hacerlo. Pero el correo electrónico tiene el problema de que si no le pones ninguna barrera, pues llega spam, llega malware y llega mucha gente que hace un abuso del correo. Imagínate que estuviera abierto. Pues cuando yo tenía mi correo electrónico abierto en Internet, pues me llegaban 200 mensajes al día o 300. De esta manera lo que hay es una economía de la atención donde tú pagas una criptomoneda, que no es una criptomoneda, es una moneda virtual. Que se llaman tempos, para contactar con ellos. Y realmente lo que haces es que tú compras esa moneda y con esa moneda les puedes escribir, y cuando ellos te contestan, pues te quitan los tempos que ellos han utilizado. Y luego esos tempos ellos los utilizan para donarlos a ONGs, a causas sociales, o incluso para utilizarlos en servicios de más relevancia, para promocionar su Twitter, para conseguir que servicios en la plataforma, etcétera. Funciona en este concepto de economía de la atención y pagos por tu tiempo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de mi Public Inbox, vamos a promocionarla porque yo estoy muy contento de estar ahí dentro. Estamos hablando con Chema Alonso, CDO de Telefónica, pero vamos a parar la entrevista un minuto. El minuto de Alot en Cibercotizante. Los suscriptores ya no ven la ciberseguridad como un servicio premium opcional, sino que esperan que sus operadores de telecomunicaciones brinden soluciones de seguridad como parte del paquete básico. Según se desprende de un estudio sobre 8.000 suscriptores realizado por Coleman Parkes Research,
En 12 países de Europa, América del Norte y Asia, el 93% de los encuestados pagará por la ciberseguridad y el 80% considerará cambiarse a operadores que ofrezcan soluciones de seguridad. De esto y mucho más se hablará en el webinar organizado por Allot, que mañana, día 23 de febrero, podrás conocer cuánto están dispuestos a pagar los suscriptores por la ciberseguridad, a quiénes recurren los suscriptores para proteger sus dispositivos móviles, con qué frecuencia y por qué los suscriptores cambian de proveedor de telefonía móvil. Para más información sobre el webinar, consultar con la web www.allot.com. También queremos añadir que Allot estará en el Mobile World Congress de Barcelona, donde podrás conocer más de cerca sus soluciones. Allot les ha ofrecido su minuto en Cibercotizante. Reanudamos la conversación, entrevista, charla, como queramos llamarle, con Chema Alonso, CDO de Telefónica, y queríamos hablar de este trastorno de moda, el FOMO, el miedo a perderse algo, que en inglés Fear of Missing Out, que nos atormenta el pensar que nos estamos perdiendo algo interesante constantemente en las redes sociales, ¿no? Y esto nos da pie para hablar de algo que tú antes has enunciado, ¿no? La economía de la atención. Estamos hablando con la economía de la atención de un nuevo modelo de negocio. ¿Y qué es lo que tienen de aditiva las aplicaciones para que nos dejen tan enganchados a ellas? Bueno, la economía de la atención es un modelo de negocio que conocemos bien desde hace años, ¿no? Desde la radio, la televisión, donde pues tenemos modelos de publicidad basados en audiencia. ¿Cuánta gente tienes atendiendo? Esto lo hemos llevado al mundo de Internet, donde las redes sociales han utilizado métricas, que es cuántos anuncios y cuántos clics soy capaz de conseguir por número de usuarios basados en tiempo, y lo que ha llevado es que el número de servicios sea tan grande y el número de atenciones, de llamada a la atención a las personas sea tan grande que es muy difícil conseguir un minuto de atención de un usuario, ¿no? De hecho, una de las plataformas más populares hoy en día, que es TikTok, basa su modelo de negocio en saber qué difícil es conseguir un minuto de atención de un usuario, y prohibía a los creadores hasta el principio, porque ahora ya no están así, hacer más de un minuto de vídeo, ¿no? Tenían que condensarlo todo en un minuto para que el usuario pudiera consumir muchísimo más contenido por unidad de tiempo. Caso de Twitter, ¿no? Con la limitación de los mensajes que tú podías poner, y ahora hemos visto en WhatsApp cómo ponían lo de los audios por 2, ¿no? Que hay mucha gente que está desarrollando una capacidad auditiva simplemente porque se iban de tiempo, ¿no? La gente no los leía, ponían 2 minutos de audio y yo no lo leo, no lo oigo, ¿no? Entonces, estamos en eso. Todo lo que hacemos ahora es ver cómo conseguimos datos para capturar la atención de las personas más tiempo en el uso de los servicios digitales, y por eso estamos llegando a un modelo mucho más afinado, donde utilizamos los datos para conseguir esa atención de los usuarios, pero además le premiamos por ese tiempo con las criptomonedas, ¿no? Que ese es el ciclo que hablábamos antes. Bueno, estamos hablando, y antes has sacado de este tema del Internet, el 3.0, ¿no? Internet descentralizado. Cuéntanos un poco en qué consiste todo esto. Bueno, en Internet descentralizado lo que se busca es quitar el control de las grandes megaplataformas y hacer servicios que no tengan un único punto de fallo, ¿no? Hoy en día la nube se ha convertido en el único punto de fallo, ¿no? Y estamos concentrando todos dentro de lo que son casi mini internets, ¿no? Hoy en día la cloud de Amazon, la cloud de Azure o la cloud de Google son mini internet entre ellos, mismo, ¿no? En sus plataformas. Y lo que han surgido es un montón de entornos donde los servidores están distribuidos, ¿no? Por ejemplo, tú hablábamos antes de blockchain, ¿no? Blockchain es una infraestructura netamente distribuida que hay en Internet que perdura independientemente de la caída de servidores, porque todo el mundo puede copiar los nodos, etcétera. Pero como eso han aparecido un montón de plataformas e infraestructuras. Tenemos IPFS, que es el sistema de ficheros de almacenamiento planetario, que está totalmente distribuido, donde los datos no tienen un único punto de fallo. Estamos viendo redes sociales distribuidas, donde los nodos no están en una empresa, sino cualquiera puede hacer una copia de estos nodos para tenerlo. Y el propio Jack Dorsey, creador de Twitter, se ha
lanzado su propia startup en este nuevo modelo de aplicaciones distribuidas, que además cuentan con los usuarios como parte de los que construyen la infraestructura y por ello son premiados con criptomonedas, ¿no? Donde la economía de las criptomonedas vuelve a ser relevante para este nuevo mundo que tenemos enfrente de nosotros. ¿Una Internet compartida de alguna forma? Es una Internet donde se balancea el negocio con lo importante, ¿no? Antes en la web 2.0 lo que hacíamos es que las personas eran los que daban su tiempo y sus datos para que las empresas crearan negocio, ¿vale? Ahora, en esta parte distribuida, la infraestructura se descentraliza entre todos los usuarios y el negocio se reparte entre las empresas y los usuarios, y por eso utilizamos las criptomonedas como manera de intercambiarlo, ¿no? De hacer esa repartición del negocio. Bueno, no podemos acabar esta entrevista sin conocer la opinión de Chema Alonso sobre el metaverso. ¿Hacia dónde vamos? ¿Tú crees que podrán coexistir un sistema económico como hasta ahora lo conocemos y otro en el metaverso? ¿O estamos realmente alimentando una burbuja de consecuencias ilimitadas? Pues mira, yo me ponía, esta mañana estaba viendo el vídeo de Bill Gates en el año 1995 contando Internet en un late night, en un minuto, ¿no? Y decía Bill Gates, no, es que a través de Internet puedes escuchar un partido de béisbol o puedes ver un partido de béisbol. Y le decía el presentador, dice, ya, como en la radio. Y decía Bill Gates, bueno, pero lo puedes ver bajo demanda. Y decía el presentador, ya, como si lo grabaras en una cinta, ¿no? Y evidentemente hay mucha gente que piensa que estas cosas no van a pasar, ¿no? No va a pasar el metaverso. Y para mi presentación que yo voy a dar ahora dentro de poco, voy a jugar un poco con esto, ¿no? Con la gente, con artículos en The New York Times, en Wall Street Journal, en la CNBC, etcétera, de gente que decía por qué Google iba a fracasar, por qué Facebook va a fracasar, por qué el iPhone no va a triunfar, por qué la web no tiene sentido y por qué Internet tampoco está dando nada. Entonces, claro que creo que va a pasar el metaverso. Vamos a tener un montón de mundos virtuales con más o menos inmersión de cada uno de nosotros y con una economía distribuida, y creo que es una realidad que va a llegar a nuestras vidas y que tendremos que ir adaptándolo, y que yo quiero ver hacia dónde nos lleva. No pienso vivir en el pasado, ¿no? Si el futuro es esto, pues intentemos disfrutarlo. Sin duda, aquí en la radio también hemos hecho ya alguna experiencia en metaverso. Y ahora vamos a ir con la reflexión final. Y ahora el apunte final. Es un error capital teorizar antes de tener datos, pues tenemos que hacer que los hechos se adapten a las teorías en lugar de que las teorías se ajusten a los hechos. Se cometen muchos menos errores usando datos incorrectos que no empleando dato alguno. El punto crucial del asunto es que lo que llamamos el dato erróneo es incompatible con todos los demás datos conocidos. Isaac Asimov decía en Yo Robot, el dato erróneo es el único criterio que tenemos de lo exacto y lo inexacto. Las estadísticas se alimentan de datos y estas, a su vez, publicadas, nos recuerda aquella frase letal de las parejas. Tenemos que hablar de esto, y aunque se hable de ello, la declarada voluntad de hacerlo implicará que se digan cosas horribles. Cibercotizante, con José Joaquín Flechoso. Gracias, Chema Alonso, por compartir estos minutos en Cibercotizante de Capital Radio. Gracias, Alberto Coca, en control de sonido. Y ya les dejamos con Javier Luengo y la apertura de Wall Street y posteriormente en compañía de nuestro compañero Sergio Fernández con Cripto Capital. Saludos de quien les habla, José Joaquín Flechoso, y hasta el próximo martes en una nueva edición de Cibercotizante.